Bueno, la sigla es Printed Circuit Board, o sea, placa de circuito impreso. ¿Está bien? Básicamente es algo como esto. Es una placa que da soporte a un conjunto de componentes y los conecta eléctricamente. O sea, la idea es tanto apoyar los componentes en algún lado como conectarlos. ¿Está bien? Y la conexión se hace con pistas de cobre. Entonces, no es la única forma de hacer las cosas, como ven acá, en la antigüedad, o no sé, hasta digamos, la década del 50, 60, había muchos circuitos que se hacían así como esto, que era directamente lo que se llama punto a punto, donde no sé, cada componente se montaba donde se podía y se conectaba todo como fuera, digamos. Eso típico en los viejos televisores o radios, todavía se hacía todo así. Después había otras tecnologías que se usaban. Esta todavía se puede llegar a ver hoy en día. No sé si alguna vez escucharon de wire wrap. Incluso creo que tiene alguna que otra ventaja sobre los PCBs para algunas aplicaciones puntuales. Donde acá o sea, se hace como sobre una placa, pero en vez de hacer pistas de cobre y soldar los componentes, es como que se atan, o sea, más parecía un empalme eléctrico común. Bueno. Pero lo que hizo que los PCBs empezaron o sea, a usarse así casi exclusivamente fue más que nada la posibilidad de fabricarlos en forma masiva. Si bien es como que el diseño original, perdón, el diseño en realidad es hasta un poco más complicado que otros tipos de conexiones que podrían hacerse. Como van a ver, tiene sus cosas hacer un PCB, pero la ventaja es que una vez hecho y diseñado es muy fácil de escalar y producir en masa y todo. Entonces, eso hizo que fuera en la electrónica moderna casi la única forma en que se usa para hacer las cosas. Y vino acompañado un poco del uso de transistores en lugar de válvulas. Antes de que surgiera el transistor se usaban válvulas y cosas más grandes que no eran por ahí tan fáciles de montar en una placa, así nomás. Entonces, ¿de qué se componen los PCBs o las placas de circuito impreso? Tienen un material base que es un sustrato, que es aislante, que puede ser de plástico, fibra de vidrio, cerámica, baquelita, pertinax, hay muchas opciones. Si van a comprar una placa, algunas por ahí no es que encuentren todos los materiales posibles, pero probablemente les pregunten de qué. Pertinax es muy común, bueno, hay distintos. Si es de fibra de vidrio, tiene distintas siglas, depende el tipo de fibra. Si alguna vez escucharon hablar de FR, por ejemplo, FR4, distintos números así se refieren a eso, al material del sustrato. Y la placa tiene a su vez como una lámina de cobre laminada encima del sustrato que tiene acá está una altura de entre 0,6 mils, 1,2 mils. Ahí van a ver, es muy común que usar esta unidad mils, que es como creo que es una milésima de pulgada. Sí, y es del sistema ese inglés, es bastante molesto, pero se usa bastante, así que por ahí lo van a ver seguido. Después vemos bien a cuánto equivale. Y después ahí tenemos también en cuanto al sustrato, como es aislante, por ahí hay distintos tipos de aislación y bueno, distintas alturas. Ven acá esto que les decía FR4, es resina y fibra básicamente. High Performance Special, bueno. Después teflón, cerámica, poliamida, bueno, distintas opciones. Depende mucho del uso de la placa, el sustrato que convenga también. Si se justifica no usar alguno muy bueno, ¿no? Bueno, entonces además del sustrato y la capa, suele usarse una máscara para cubrir la soldadura, que le da el típico color verde. ¿Vieron las placas? Cuando desarman algo, si hacen una placa ustedes, probablemente no lo vean así, pero una placa industrial es muy común que esté así toda verde. Esa es una capa que se le agrega a la capa de cobre para protegerla. Bueno, también para evitar contacto entre los conductores. Y finalmente puede usarse también una capa de serigrafía, que es la que se llama kill screen,
que se le agregan textos a la placa para que se entienda mejor el circuito, como estas cosas que ven acá, ¿ven? Entonces, hasta ahora la placa como cuando la van a comprar, digamos, es básicamente un aislante con una capa de cobre arriba si es de una sola capa. Vamos a ver que puede tener distintas cantidades de capas. Puede tener 2 o puede tener muchas más. Para hacer artesanalmente, más que 2 ya es, digamos, casi imposible. O sea que a lo sumo, lo más común para hacer un prototipo o algo va a ser que usen placas de una sola capa de cobre. A veces pueden llegar a usar de 2, donde pueden, vamos a ver más adelante, una de las dos puede ser como un plano de tierra y usan la otra para los componentes y hacer las pistas. Pero bueno. Entonces, con una placa de una sola capa de cobre, básicamente la idea entonces es que de esa capa entera de cobre, ustedes, usando el dibujo que van a hacer del circuito, se queden con una partecita para hacer las pistas y todo el resto lo sacan para anular la conductividad que hay en toda la placa. Entonces ustedes eligen qué punto conectar con cuál, ¿está bien? Entonces, ¿qué más? Tenemos los pads, son superficies de cobre que permiten soldar los pines de los componentes y dar un contacto eléctrico, ¿está bien? Por ejemplo, acá. Cada uno de estos sería un pad de un componente que está pensado para... En este caso, supongan que el componente va del otro lado, por ejemplo, y las patitas es como que estarían saliendo hacia el monitor. Entonces ustedes sueldan acá las patitas y les queda el pad acá conectado eléctricamente. Entonces después pueden hacer pistas y lo conectan con otras cosas. Entonces, ¿qué es un footprint? En realidad, bueno, muchas lo llaman land pattern, acá como acá. El land pattern de un componente sería el conjunto de pads que están pensados para llevarlo a la placa y, bueno, pasarlo al circuito impreso. El footprint estrictamente sería como un esquema, o sea, un dibujo de las medidas del componente. Técnicamente podría haber para un mismo footprint distintos land patterns, o sea, depende del tamaño de cada pad que le queramos hacer y todo. Pero en general se usa como un sinónimo. Por ejemplo, en KiCad van a ver que se habla de footprint refiriéndose tanto a las medidas del componente reales como a los pads o pedacitos de cobre que vienen asociados para poder soldar el componente. ¿Está bien? O sea Entonces, que ahí en ese dibujo el marco blanco es sí. el footprint. Y Sí, lo sí, amarillo los... sí, se puede pensar así, claro, tal cual. Es como que por ejemplo, a ver, acá este sería como el tamaño de la resistencia, o sea que sería como más el footprint, y esto sería como el land pattern. Ahora vamos a ver los tipos de montaje, pero ya les anticipo que esto que no está agujereado está pensado para soldar el componente sin agujerear nada, sin atravesar la placa. ¿Está bien? Pero ahora lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, entonces hasta ahora habíamos visto esquemáticos como este, con símbolos como esto. Nosotros habíamos visto cómo editar estos símbolos. Pero entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es mapear uno de estos símbolos a un footprint, que es el que vamos a acomodar en la placa. ¿Está bien? Entonces, los esquemáticos nos sirven para conectar todo eléctricamente y eso después lo vamos a tener que llevar a un impreso cuando hagamos la placa. Entonces, dependiendo cómo hayamos conectado esto, vamos a ver que el programa nos va a conservar las conexiones para que nosotros podamos acomodar y hacer todas las pistas, lo que se dice rutear. Entonces, ¿qué otros elementos hay? Bueno, las vías son cuando hay circuitos de varias capas. Básicamente son, la mayoría de las veces son como agujeros. A veces pueden ser rellenas, pero supongamos que son como agujeros que conectan distintas capas de la placa entre sí. ¿Está bien? Esta parte es como un tubo hueco, como un caño, digamos, donde la superficie es conductora. Entonces así nosotros podemos conectar algo que está acá con algo que está acá y así. ¿Está bien? Puede ser through hole, o sea, que atraviese toda la placa. Puede ser lo que se llama enterrada, que sería para conectar dos capas internas. O bueno, una ciega, como que sale de un lado, pero después ya no sigue más. ¿Está bien?
Bueno, en cuanto al montaje que les decía, hay distintas maneras. La más común para hacer artesanalmente y la más tradicional, la que se usaba hasta hace unos cuantos años, casi exclusivamente, es la manera de el montaje through hole, o sea, atravesando, como a través del agujero sería esto, ¿no? Entonces, la típica resistencia, ustedes agujerean la placa, la montan en la placa y la sueldan del lado de abajo, ¿está bien? O sea que acá los pads quedarían del lado de abajo de la placa. Arriba iría el componente, ¿está bien? En el montaje superficial, como les decía, el componente se suelda del lado de arriba sin agujerear nada y entonces los pads están del mismo lado del componente, ¿está bien? Bueno, esto tiene, o sea, tiene algunas ventajas. En general permite que los componentes sean más chicos. Para una fabricación masiva lo hace también más simple porque esto se hace con una máquina que se llama pick and place, que es como que va agarrando los componentes y los va apoyando sobre la placa con una especie de material que le da cierta adherencia simplemente al apoyarlo. Y después hay distintos métodos, pero hay uno que es como soldadura por ola, que pasa como una ola de estaño y líquido y se deposita en los pads, entonces ya queda soldado. O sea, cuando eso se enfría un poco ya queda como soldado cada componente. Y bueno, esto es una. Uy, perdón. Esto que dice VGA Soldering sería como una forma de montaje superficial también, pero que es como se considera por ahí medio independiente, porque es todavía mucho más complicado. Hasta esto se puede hacer artesanalmente, o sea, es más complicado porque los componentes suelen ser mucho más chiquitos, pero con un buen ojo, un buen soldador y mucha precisión y práctica, hay gente que lo hace bastante bien. Esto creo que hay gente que también se anima a hacerlo, pero ya es prácticamente imposible hacerlo a mano. Porque fíjense que estos componentes, como un microprocesador de una computadora, piénsenlo. No sé si alguna vez vieron un microprocesador eh, por abajo, digamos. Es como que tiene, como dice acá, ball grid array, o sea, un array de bolitas. Esto está en una dimensión, pero piénsenlo como que es, para la otra dimensión es lo mismo, es como un array en dos dimensiones de bolitas para soldar. Entonces, una vez que apoyan el componente, ya es casi imposible soldarlo por adentro. Entonces, bueno, no sé, hay creo algún método medio artesanal, pero es muy complicado. Entonces esto ya en general se hace solo con máquinas para soldar VGA. Esto no sé si alguna vez les pasó. Había algunas computadoras que creo que había en computadoras HP pasaba que tenía, no sé si el micro o algún otro, o alguna placa de video, la tenía soldada, o sea, era un componente VGA que está como soldado boca abajo, digamos. Entonces cuando calienta mucho, tiende a desoldarse alguno de estas bolitas y deja de andar. Y arreglar eso es muy complicado justamente porque hay muy poca gente, por ejemplo, acá en Argentina que tenga buenos equipos para arreglar esas cosas. Entonces es todo un tema conseguir a alguien que lo pueda resoldar. Rebooling creo que le dicen el proceso ese. No sé si alguna vez lo escucharon. Bueno. ¿Qué más? En cuanto a las normas, hay normas, como les decía antes, con el que mencionábamos el problema este de la diferencia entre la librería y el footprint y todo, que tiene que ver con unas normas. Entonces, dada la enorme presencia de PCBs, van surgiendo normas para asegurar que todos usen los mismos procesos y tengan los mismos estándares de calidad. Entonces, una norma, como saben, es un documento. En general está aprobado por un organismo internacional y que establece características para alcanzar un producto o servicio de forma óptima. Hay varios organismos relacionados con la electrónica. Algunos de estos lo deben conocer de nombre. El ISO, que es en general más para procesos. Las normas ITU, que son las de la ITU es International Telecommunications Union, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En general son normas más para justamente relacionadas con comunicaciones, pero bueno, a veces están relacionadas también con el diseño de las placas y todo. Después están las normas IEC, que suelen ser las de compatibilidad electromagnética, seguridad eléctrica, que tienen que cumplir equipos que están regulados por leyes, por ejemplo, los equipos electromédicos, los controladores fiscales, las balanzas. Todos esos equipos pasan por normas IEC.
cada vez que van a la verdulería y les pesan la verdura, por ahí no les hacen ningún ticket, nada, pero se supone que esa balanza debería estar aprobada por normas de este tipo, por ejemplo. Y después están las normas IPC, que son bien específicas de circuitos impresos. ¿Está bien? Entonces, esas normas IPC sirven de guía de buenas prácticas de diseño, fabricación, ensamble e inspección de PCBs, cables, insumos, soldaduras. Son de uso voluntario, pero ayudan a los fabricantes a lograr productos de buena calidad. Entonces están, por ejemplo, la IPC 2220, en particular la 2221, define requisitos generales para el diseño de PCBs y montaje de componentes. La T50 es un diccionario de términos. La 325, una guía para documentar, incluyendo dibujos, esquemáticos, etc. Bueno, ahora nos vamos a meter en características que conviene tener en cuenta para cuando diseñamos PCBs. Algunos de los aspectos son mecánicos. Entonces, por ejemplo, siempre que hacemos un PCB, en general, nosotros nos interesa más la parte electrónica, pero hay que tener en cuenta que esto siempre va a terminar, o la mayoría de las veces, salvo que hagamos un prototipo que ni lo montemos en ningún lado, pero lo más común es que queramos ponerlo en algún gabinete o estructura, caja. Entonces, ahí vamos a tener que tener en cuenta los tamaños y la disipación de calor, características de ese tipo. Dónde va a estar. Después, una cosa que a veces no tenemos en cuenta también es que la placa la vamos a agujerear. Así que hay que tener en cuenta el tema de los agujeros de montaje. Que a su vez, además del agujero, va a haber seguramente una arandela, un tornillo, algo que por ahí nos ocupa un lugar que no teníamos previsto. La altura de los componentes. Por ahí también hacemos la placa y no tenemos en cuenta la tercera dimensión. Hay componentes que son especialmente altos, como los capacitores electrolíticos, no sé, transformadores. El posicionamiento de los componentes, si hay algún componente muy pesado, conviene que no esté muy en el borde para que no rompa la placa por un tema de resistencia y todo. En cuanto a los aspectos térmicos, a uno en general, se piensa como que lo que más disipa son los componentes, que sí, suele ser así. Por ejemplo, a ver, componentes que disipan mucho, tenemos reguladores de tensión, transformadores, microprocesadores. Los reguladores de tensión, en particular, cuanto más diferencia hay entre la tensión de entrada y la tensión de salida regulada, más disipan. Entonces es muy común, no sé, por ejemplo, si ustedes, la entrada es un transformador de 12 volts y necesitan para un microcontrolador una salida de 3,3, ahí tienen una caída de casi 9 volts, que depende de la corriente que le estén sacando al regulador, va a generar una potencia disipada que puede ser bastante alta. Bueno, en esos casos se suelen usar disipadores y todo, ya no van a ver bien en otras materias, se hacen los cálculos de disipación y todo. Pero bueno, no son solo los componentes los que disipan, sino que las pistas, si no están bien diseñadas, también pueden convertirse en fuentes de calor. Cuanto más finitas son, o sea, el fino, me refiero a esto, el width en inglés sería el ancho. Cuanto más angostas o finitas son en esta dimensión, más resistencia presentan. Y piénsenlo como un cable, o sea, no sé si sabían que los cables que usan en sus casas, cuanto más sección tienen, o sea, cuanto más anchos son, más capacidad tienen de transportar corriente. Si son muy finitos, por ahí alguna vez les pasó que no sé, les salta la térmica cuando consumen mucho, o que incluso se puede quemar algún cable. En general les pasa eso cuando los cables son muy finitos y el consumo es muy grande. Bueno, con esto es lo mismo, en un circuito impreso es lo mismo. Si la pista es muy finita, va a tener menos capacidad de transportar corriente, va a disipar más calor, etc. ¿Está bien? Entonces esto es especialmente importante para las pistas de alimentación, tanto para la pista se usan pistas de tierra o las pistas de VSC. La altura, que sería el otro parámetro que define esta, porque en realidad lo que nos importa es la sección, o sea, lo que va a determinar la capacidad de la corriente es esta área, ¿no? Este corte. Entonces, la otra variable es la altura. El tema es que la altura depende más de la fabricación, del proceso de fabricación que usemos. Pero lo que nosotros podemos controlar mejor es en la hora del diseño, es el ancho. ¿Está bien? Width.
Entonces, acá hay una tabla, para tener una idea aproximada, que está pensado así. Acá lo que les dice es, en base a distintas corrientes en amper, y teniendo en cuenta un espesor o altura de la pista de 1 onza, ahora les explico eso, pero digamos, acá una onza se referiría a este espesor. Entonces lo que les dice es que dependiendo de esa altura, con esa altura de 1 onza y dependiendo el ancho de la pista, cuanto más ancho, más corriente podrían transportar para que la temperatura suba solo 10 grados respecto de la temperatura ambiente. ¿Está bien? Y acá les ponen la resistencia de la pista. O sea, como les decía, cuanto más ancha la pista, menos resistencia presenta. ¿Está bien? Ven que va bajando la resistencia. Acá explico el tema de el sistema imperial de medida, donde salen todas estas cosas de 1000. Entonces, 1000 es una milésima de pulgada, como les decía. Y el grosor se mide en onzas, que onza es una medida de peso en el sistema imperial, que corresponde a una masa de cobre esparcida en un área de 1 pie cuadrado. O sea que es como una medida de masa que se pasa a altura al depositarlo, digamos, sobre una superficie de la placa. Pero básicamente 1 onza correspondería a 1,4 mils de altura. Bueno, entonces, más allá del tema de disipación de calor, en general conviene que las pistas dentro de lo posible sean anchas, porque una pista angosta presenta mayor impedancia. Impedancia ya sería más genérico para frecuencias altas. Resistencia seca sería para una frecuencia continua, o sea, para frecuencias bajas o continuas. Entonces, en general, cuanto más angosta la pista, más impedancia presenta. Y eso puede generar unos problemas de gradación de señales, etc. Y como veíamos antes, si es una pista de alimentación, puede implicar que un componente que se supone conectado a una tensión fija, en realidad esté a otra tensión, porque si una pista de alimentación presenta resistencia, va a haber caída de tensión. Si hay caída de tensión, por ahí pensamos que tenemos 0 volt o 12 volt y tenemos una tensión diferente. ¿Está bien? Bueno, otra cosa que vamos a ver más adelante en la presentación es que tienen que ser cortas las pistas. Es especialmente importante en señales de alta frecuencia. Y acá, para que vean como ejemplo, esto que ven acá es una antena dibujada en un circuito impreso. ¿Está bien? Esto en particular creo que era para Wi-Fi. Entonces ven que, o sea, uno dibuja una pista así. No, o sea, bueno, acá la clave es que esto es bastante largo, ¿no? Porque tiene todo este serpenteo. La clave acá es que es largo y que está sin terminar, o sea, como que de repente tiene un corte abrupto. Esas características la convierten eso y, bueno, muchas cosas de diseño específicas, pero eso hacen que esta pista en alta frecuencia se convierta en una antena, ¿está bien? Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque si ustedes están trabajando con un circuito en alta frecuencia y hacen pistas muy largas, tienen que saber que están ayudando a que haya radiación que ustedes no quieren. Salvo que quieran hacer una antena, pero si no es el caso, hay que tratar de que las pistas sean lo más cortas posibles. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, planos de tierra. Acá lo que les decía, ¿ven? Esto sería una placa de 2 capas de cobre, donde en la capa de arriba nosotros vamos a hacer el dibujo de nuestro PCB y todo lo que no usamos lo vamos a sacar. Esa parte, por ahí no se las expliqué bien, pero básicamente la placa nosotros, lo que dibujemos cuando hagamos el PCB va a ser lo que queremos que siga siendo de cobre. Todo el resto con algún proceso lo vamos a sacar. Entonces acá, toda esta parte que es verde es porque nosotros le sacamos el cobre a la placa. Las formas de sacarle ese cobre son, si lo hacen en forma casera, que es lo que tendrían que hacer ustedes para el trabajo final, lo más fácil es hacerlo con un baño de ácido, o sea, sumergen la placa luego de haber hecho impreso el circuito en la placa, lo sumergen en ácido, que es como percloruro de hierro, creo que era, ¿no? Nunca me acuerdo bien el nombre, sí. Sí. Ahí está, sí. Y ese ácido se come el cobre, ¿está bien? El cobre que no está protegido por el dibujo que hicieron ustedes en la placa, ¿está bien? En este caso, en la capa de abajo,
no le van a... Se puede proteger todo, llegar, si lo hicieran con ese método, pero no le van a comer nada de cobre. Entonces va a quedar la capa entera. Eso se usa mucho para hacer planos de tierra. ¿Está bien? Entonces esta placa tiene un plano entero que está solo para la tierra. Eso es muy común, es muy importante hacerlo también, sobre todo en circuitos de alta frecuencia, pero en general es una buena... No lo van a hacer ustedes, no lo vamos a pedir porque es como que complica todo, pero para que lo sepan, si alguna vez hacen circuitos un poco más interesantes. Sobre todo, como les decía, para alta frecuencia o para circuitos de instrumentación donde trabajan con señales de muy bajo nivel y todo y muy ruidosas, esto los ayuda mucho con los temas del ruido y eso. Pero no entiendo qué es un plano de tierra. El plano de tierra es un plano de cobre continuo. O sea, a diferencia de esto que ustedes dibujan una pista con la idea de conectar los circuitos, abajo dejan un plano de cobre entero que lo van a conectar a la tierra, o sea, por ejemplo, al 0 volt de la fuente, al negativo de la fuente. Entonces va a ser el potencial 0, todo va a estar referido a este potencial. También a veces se lo llama plano de referencia. Entonces, si tienen que soldar un componente arriba, si ese componente tiene por ejemplo, una resistencia, una de las patitas va a tierra, esa patita entonces le ponen una vía, o sea, agujerean acá y lo conectan acá al plano de tierra. A veces también se usan planos de alimentación, o sea, si con más capas se puede usar un plano entero para tierra, otro plano para la alimentación y así. Entonces, de esa forma lo que se logra al tener ese plano es que las conexiones a tierra tienen una resistencia muy baja, que eso es bueno, y hay una gran masa conductora para las corrientes de retorno. Ya vamos a ver ahora un poco el tema de los retornos. Entonces, como dice acá, el plano puede ser una capa de cobre entera, que es eso. Acá se menciona para un circuito de una sola capa, no es lo mismo que un plano de tierra, pero lo que se hace mucho también es aprovechar el área en desuso. O sea, si nosotros tenemos zonas que no necesitamos para hacer pistas ni nada, las dejamos llenas de cobre y las dejamos también como la tierra, ¿está bien? O sea, hacemos lo que se llama en inglés un copper pure, o sea, como un relleno de cobre, y lo dejamos como que esa es la tierra. Entonces todo lo que tenemos que conectar a tierra lo conectamos ahí. Es un concepto parecido. No es tan bueno como esto, pero también puede ayudar en algunos casos. Y también, más allá de si es bueno o no por el tema de las señales y todo, van a tener que usar, o sea, si hacen eso usan menos ácido, les lleva menos tiempo hacer la placa, porque es menos la cantidad de cobre que se tiene que comer el ácido, digamos. ¿Está bien? Bueno. Bueno, otros aspectos eléctricos. Van a ver cuando usemos el KiCad de todo para esto, que se define el espacio mínimo entre pistas y el espacio que incluye los pads, o sea, espacio entre pistas y pads también. Para evitar cortos y facilitar la fabricación. O sea, si lo hicieran todo muy junto, después al fabricar la placa se les puede cortocircuitar o si trabajan con tensiones altas podría haber algún arco o algo que haga saltar una chispa, cosas de ese estilo. Bueno, acá se da un ejemplo de 10 mils. También se puede asegurar una distancia entre pistas y bordes de la placa. Los pads de un componente through hole, o sea, un componente que se agujerea la placa, también tienen que tener, o sea, si el agujero es de cierto tamaño, el pad, un criterio, por ejemplo, es que sea el doble de diámetro para que les quede una buena cantidad de cobre. Si el pad es muy chiquito para el tamaño de la mecha que ustedes usan, les queda muy poco y después les va a costar mucho soldarlo. O sea, cuanto menos. La soldadura no les hablé, ¿no? Pero esto se suelda todo con estaño. El estaño adhiere cuando ustedes lo calientan con el soldador y se adhiere en realidad se calienta el cobre, se apoya el estaño y termina el estaño soldándose al cobre del pad. Si este pad les quedó muy chiquito, cuando ustedes quieran soldar no van a tener mucha superficie de soldadura, más allá de la conductividad y todo. Les va a quedar floja la soldadura. Bueno, después otra cosa a tener en cuenta. Para evitar el ruido, sobre todo en integrados digitales, es muy común usar capacitores de bypass que ayudan a... ¿Se acuerdan que el circuito RC, que habíamos visto que era un filtro pasabajos? Que donde el capacitor iba a masa era una resistencia y un capacitor a tierra, digamos. Bueno, esto sería lo mismo. O sea, al poner un capacitor a tierra en la entrada o salida de un
circuito digital, estamos ayudando a filtrar las señales de alta frecuencia, que son las que se consideran ruidosas, y ayudamos a que haya menos ruido en el circuito. Entonces suelen colocarse cerca de los pines de alimentación de los integrados, por ejemplo, como acá. ¿Está bien? Ven acá dice vía al plano de masa, al plano de tierra. Esto sería una conexión al plano de tierra. Y esta sería la alimentación. Se suelen llamar capacitores de bypass, porque es como que actúan como un bypass para las frecuencias altas. ¿Está bien? Bueno, y acá agregamos un poco de unos conceptos que van a ver mejor mucho más adelante en la carrera, pero para que tengan una idea, viene bien a la hora de diseñar placas, ya empezar a ver de qué se trata todo esto. Entonces, en la práctica nos enfrentamos al hecho de que si no se tienen en cuenta ciertos recaudos, la teoría puede no aplicarse. Toda esta teoría que les mencionamos de cuando vimos esas introducciones al análisis de circuitos y eso, todo el tema de las mallas, los nodos, eso en realidad se cumple cuando las frecuencias a las que trabajamos son bajas. Cuando trabajamos con frecuencias altas, es como que todo se comporta de otra manera. Los circuitos pasan a ser más como guías de onda que cosas con tensiones estáticas y corrientes estáticas. Es como que tenemos variaciones en el tiempo grandes. ¿Y a qué viene esto? A que justamente se pueden producir efectos que no esperamos, como esto que comentábamos de las radiaciones y ruidos inesperados. Entonces acá hay, bueno, como un esquema donde el electromagnetismo se junta con los circuitos, es como a medida que vamos aumentando la frecuencia, ¿está bien? Entonces, la electrónica actual, que trabajamos con frecuencias cada vez más altas, se da cada vez más estos fenómenos. Entonces, los problemas que pueden presentarse son, como decíamos, que a alta frecuencia los componentes pueden cambiar su comportamiento. Una simple resistencia, a medida que subimos la frecuencia, empieza a comportarse más a un circuito RLC, uno de esos que habíamos visto para simular, porque las resistencias tienen su capacidad parásita, su inductancia parásita y todo. Bueno, acá mencionan las ecuaciones de Maxwell, no sé si ya vieron algo en física 2, pero se refiere a las ecuaciones que determinan el tema del electromagnetismo. Entonces, si las frecuencias son muy altas, ya como les decía, no podemos usar esas reglas de nodos y mallas, sino que hay que pensar todo de otra manera, pero... Entonces, las señales de altas frecuencias pueden filtrarse por caminos no deseados, provocando ruidos en los componentes. Pueden emitir o captar radiación, funcionar como antenas. Entonces, ¿qué podemos hacer? La idea es que esos problemas tratar de minimizarlos y usar los métodos de diseño que conocemos de siempre, no tener que meternos en aspectos tan electromagnéticos. Entonces, las causas de emisión electromagnética pueden ser rayos que llegan por los cables. Acá es como que tenemos una fuente de ruido, un acoplamiento y la víctima. ¿Está bien? Transmisiones de RF, pistas de alta velocidad, motores, bueno, arcos eléctricos, displays. Tenemos un acoplamiento y una víctima que puede ser un circuito integrado, un receptor, bueno, distintos tipos de dispositivos. Entonces tenemos acoplamiento radiado y acoplamiento conducido. Radiado es cuando es un efecto tipo antena y conducido es cuando es a través de un cable o pista de nuestro circuito. Entonces, aspectos que tenemos que tener en cuenta siempre. Las corrientes, cuando hacemos un circuito impreso, en general conectamos lo que va a tierra, lo conectamos a tierra y nos olvidamos de lo que pasa ahí, pero hay que pensar que siempre las corrientes regresan a su fuente. O sea, si nosotros estamos conectando nuestra fuente a un componente, así como la corriente va hacia el componente, después va a volver hacia la fuente. ¿Está bien? Las corrientes circulan por el camino de menor impedancia. Y en un PCB mal diseñado, la Tierra puede no ser siempre el mejor camino de retorno de señal de alta frecuencia, lo que puede traer problemas. Este es un ejemplo que se presentó creo que fue en HP, que habían diseñado un cable de 8 bits, un conector, donde cada uno de estos sería un pin
de datos, o sea, cada uno de estos sería un bit que se puede modelizar así, como una fuente con su resistencia, todo. Y cada uno está referido a una masa que en principio no estaba conectada entre sí. ¿Está bien? Este es el ground de un chasis, o sea, supongan un equipo. Esto pueden pensar como que es un, no sé, un conector con 8 cablecitos, como tipo un DB9, una cosa así. Y estas tierras no estaban conectadas entre sí, o sea, están el chasis por un lado de un equipo y por otro, bueno, otra tierra diferente. Entonces vieron que esto fallaba. ¿Y cuál es el tema? Que por más que nosotros supongamos que esto está al mismo potencial porque son tierras, si son tierras que no están conectadas entre sí, hay que analizar qué está pasando con esas corrientes que circulan por acá y de alguna manera tienen que volver a la fuente, ¿no? Entonces, vieron que lo que estaba pasando es que para volver, esa corriente estaba pasando o sea, del chasis del equipo estaba yendo a través de la tercera pata del enchufe, digamos, a la tierra general, de ahí un camino probablemente muy largo todo para llegar de alguna manera a la tierra de este otro equipo y bueno, y volver finalmente a la fuente. Bueno, eso generaba una resistencia de tierra enorme. Probablemente estas tierras ni siquiera estuvieran al mismo potencial, o sea, como que esto no andaba, ¿no? Entonces, claro, no conectar los grounds entre sí, las corrientes no vuelven de una forma directa, sino que por ahí son caminos largos y de mucha resistencia. Entonces generan ruido y distorsionan la señal. ¿Qué puede pasar en alta frecuencia? O sea, eso ya como algo básico. Pero si encima trabajamos con señales de alta frecuencia, puede pasar que en alta frecuencia la señal encuentre, en vez de volver por todo este camino que le representa mucha impedancia, termina volviendo como acoplada por alguno de estos otros cables. O sea, por ejemplo, viene la señal de este por acá, y para alta frecuencia, esto representa simplemente un capacitor, o sea, dos cables así muy cerquita tienen cierta capacidad parásita. Entonces, por ahí para una señal de alta frecuencia le resulta más fácil, como digamos, saltar para acá y volver por este cable. Y acá de vuelta, como que vuelve a saltar. Eso que hace que se está metiendo un ruido por esta otra señal que también está transmitiéndose. ¿Está bien? O sea, como que está usando, cada señal usa de retorno los otros cables de señal. Eso mete mucho ruido. Otro ejemplo acá. ¿Qué pasa si conectamos? Esto sería como un cable coaxil, que le damos toda una vuelta así y conectamos a su vez las masas del coaxil o sea, las mallas del coaxil entre sí con un cable derecho así. Esto es más que nada para observar cómo se comportan justamente esas corrientes de retorno en alta frecuencia. ¿Qué pasa? Vemos que para continua, el camino más corto para el retorno sería así. O sea, viene la señal por el pin del medio, como en un coaxil, toc, 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 así. Y para volver a la fuente, ya que tiene este conductor directo, una señal de baja frecuencia va a pasar por acá y va a volver a la fuente. Ahora, ¿qué pasa a medida que aumentamos la frecuencia? Esta vuelta que tiene que dar la corriente acá representa una inductancia. Si todavía no vieron mucho el tema este, no importa, esto no se preocupen, pero es más bien conceptual. Cuando tienen así como espiras, eso en alta frecuencia presenta una resistencia grande. Entonces, para alta frecuencia es mejor, o sea, a la señal le resulta más fácil volver por la malla del coaxil. Entonces, en vez de cruzar así, va a dar toda esta vuelta así, que es mucho más larga, así, por acá afuera. Es más larga, pero presenta menor impedancia porque la sección pasa a ser de toda esta área a ser la suma de esta pequeña área en todo este recorrido. ¿Está bien? Entonces esto es para ejemplificar que no siempre el camino más corto es el que termina usando nuestra señal de alta frecuencia para volver. Acá está graficada la corriente por donde circula, a medida que aumenta la frecuencia, va circulando cada vez menos por acá y va circulando más por la malla del coaxil. Por eso el coaxil se usa para señales de alta frecuencia, porque está pensado para minimizar entre otras cosas, esa inductancia, esa impedancia para alta frecuencia. Entonces, ¿a qué viene esto? Que en un circuito impreso tenemos que tener en cuenta que por ese tema de minimizar las áreas de retorno, estos supongan que son dos componentes donde abajo hay un plano de tierra. Entonces, cuanto más alta la frecuencia, el retorno
O sea, supongamos que acá conectamos esta señal de salida, la conectamos acá a esta entrada de este otro integrado. Y abajo tenemos un plano de tierra. Entonces va a venir la corriente, sale por acá, viene por acá, tuk, 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 por la pista, entra al integrado, sale por el ground del integrado. Y para volver, si la frecuencia es alta, el camino que minimiza la impedancia es el que minimiza esa área de toda la vuelta. Entonces va a pasar justo por abajo de la pista. ¿Está bien? Toda la corriente va a pasar por abajo de la pista y va a volver acá a la fuente. En cambio, cuando la frecuencia es baja, ese retorno, como busca minimizar solo la resistencia, no le importa el tema de impedancia, va a volver por toda la placa, es como más difuso. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que si trabajamos con frecuencias altas, tenemos que saber que el retorno va a ser, cuando tengamos plano de tierra, va a ser por abajo de la pista. Eso lo que tiene importancia es que hay que tener cuidado de no cortar la señal de retorno a una señal de alta frecuencia, porque eso puede traer problemas de radiaciones también y otro tipo de interferencias. Y como concepto general también, que si tenemos circuitos de distinto tipo dentro de una placa, conviene que estén separados. O sea, no conviene cruzar pistas de señales digitales con pistas de señales analógicas, pistas de distintas frecuencias. O sea, conviene que estén agrupados por la función que cumple cada parte. De esa forma evitamos problemas de esto. Si acá le atravesáramos... Sí, no sé si alguien iba a decir algo. Sí, te iba a preguntar si era eso, cortar el camino, si hay algo soldado en el medio de ese camino. Claro, un ejemplo sería soldar un componente acá cerca. Entonces, bueno, pero a veces lo que pasa también es que acá no se vería, pero el plano de tierra, si justo tiene alguna discontinuidad o algo acá abajo, entonces por arriba, por ahí la pista está bien, está completa, pero abajo, por algún motivo, no sé, el plano de tierra quedó cortado o algo, entonces ese retorno no va a poder volver por acá y se va a generar acá como un efecto de radiación, cosas así. ¿Está bien? O sea, más que nada es asegurar la continuidad del plano de tierra y no mezclar circuitos, ¿sí? Bueno. Entonces, en lo que es el acoplamiento radiado, cuando los circuitos oscilan a frecuencias altas, emiten radiación en forma de ondas electromagnéticas que pueden interferir con dispositivos cercanos. Entonces, bueno, una cosa que se usa mucho en alta frecuencia es usar blindajes y cosas de ese tipo para mallas para los cables. Bueno, cosas de ese tipo. Entonces, bueno, reglas así prácticas para diseñar, como les decíamos. Minimizar longitudes de pistas de alta frecuencia. Así no, así sí. Separar zonas digitales y analógicas en el PCB. Ven acá, por ejemplo, menciona eso de cortar los planos. Esto sería como el plano de tierra que está como cortado para separar lo que es la parte digital de otra parte del circuito. Entonces, por acá, si esto está cortado, no convendría pasar ninguna pista por arriba, digamos, sería eso. Acá esto es interesante también, el tema de conectar los retornos de señal en estrella. O sea, si ustedes por algún motivo tienen que, supongan que no tenemos un plano de tierra, ni tenemos, o sea, tenemos que hacer el ruteo de los retornos de señal y todo. Si lo conectamos de esta manera, supongan que esto es un circuito analógico, esto es un circuito digital. Si lo conectamos acá, el retorno de esta señal va a atravesar todo esto y el retorno de la parte analógica va a atravesar todo esto. Entonces, es como que si tenemos una corriente alta generada, por ejemplo, por esta parte, vamos a tener acá una caída de tensión. Entonces, esa caída de tensión puede afectar a esta parte o viceversa. Entonces, es como que se están molestando entre sí. Entonces está el concepto este de conectar las tierras en estrella, que es que cada uno llegue a la Tierra por un camino distinto y se junten en un punto. ¿Está bien? Entonces, esto es mejor que esto. Bueno, y lo que les decía, no permitir que una pista de alta frecuencia pase por encima de un plano cortado. O sea, no hacer una cosa así, digamos. Bueno, acá les da unos ejemplos. ¿Cuál diseño adecuado? Bueno, ninguno porque todos tienen algo mal. Bueno, acá está cortado el plano, acá están mezclando circuitos digitales y analógicos, Bueno. ¿Alguna duda? Más o menos entendido. Lo último son conceptos complicados, tómenlo como un extra, no se preocupen, no son cosas que vayamos a darle especial hincapié, pero
está bueno como que lo vayan teniendo en cuenta de acá en adelante en la carrera y todo. Lo van a ver mejor en circuitos 2 y en otras materias.